Hola y bienvenidos a tu programa A Través de la Biblia. Estoy muy contento de que estamos a punto de empezar una nueva jornada de lectura. En este año nos estamos proponiendo leer todo el Antiguo Testamento y le he preparado un plan de lectura del Antiguo Testamento que está por días. Estos videos son semanales y voy a cubrir 7 días en cada video. Yo te animo a que si recibes este próximo domingo, empieza desde el día 8, día 9, etcétera, y empieza a leer. Cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, no importa en qué día vayas, si te perdiste un día no tienes que regresar, empieza de ahí de donde estás. Cada vez que tú tengas una interacción con la palabra de Dios, como dije cuando empecé todos estos videos, ora a Dios, porque Dios te va a iluminar y tú estás viendo la palabra de Dios que ha quedado registrada. El creador del universo ha expresado su voluntad, nos la ha dejado escrita y el Espíritu Santo te va a iluminar, te va a transformar, te va a cambiar, te va a hacer ver todo lo que Dios quiere para ti, todo lo que Dios tiene para ti, todo lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Así que te animo que sigas leyendo, no importa en qué día vayas o cuando empieces esto, sigue leyendo y sigue leyendo. Puedes ver los videos para hacer un resumen de esos capítulos que te hayas perdido, pero por favor, sigue leyendo. Esto va a ser de mucha bendición, te lo garantizo. Ahora, estamos empezando el libro de Génesis y según el plan de lectura debemos cubrir hasta el capítulo 19, pero voy a cubrir los primeros 11 capítulos porque el libro de Génesis se puede dividir de los capítulos del 1 al 11 y luego del 12 al 50. Claramente se los voy a explicar por qué dentro de un momento. Primero quiero decirte que la palabra Génesis significa principios o orígenes. Ahí vas a leer del primer hombre, la primera mujer, el primer asesinato, el primer adulterio, todas las cosas primeras son los orígenes, de dónde viene todo, los orígenes de todas las cosas. Ahora, quiero que entendamos esto. Si les dije que cuando se recuerdan cuando estábamos viendo las últimas cartas de Juan y luego el Apocalipsis, las últimas, la escritura, la revelación de Dios que tenemos en la palabra de Dios, ahora vamos a ver lo primero que tenemos en nuestra Biblia es el libro de Génesis. Pero eso no significa que es cuando Dios empieza a hablar. Moisés empieza a escribir el libro de Génesis 1500 años antes de Cristo, pero eso no quiere decir que fue eso cuando Dios empezó a comunicarse. Quizás el libro más antiguo de la Biblia puede ser Job. No sabemos, pero sí sabemos que cuando Moisés empezó a escribir está dando una historia, está relatando la historia. Dios empezó a hablar con el hombre desde que lo formó y lo creó, desde que le dio aliento de vida y se paseaba con él en el jardín y tenía comunión con él. Dios siempre ha estado en comunicación. Pero en este libro tenemos los orígenes de todas las cosas y lo empieza a relatar Moisés. Podríamos decir, para resumir todo el libro, que es el origen de todas las naciones o el origen de las naciones. Pero en los capítulos del 1 al 11 vamos a ver el origen del mundo o el cosmos y la tierra y todo esto. Y los capítulos del 12 al 50 el origen de la nación de Israel o el pueblo que Dios escogió. Ahora, no se menciona, cuando empezamos el libro de Génesis, no se menciona cómo fue que Satanás o el enemigo cayó. Cuando ya abrimos las páginas del Génesis, para leer sobre la caída de Satanás y sus orígenes, podemos ir a Isaías y Ezequiel. Cuando abrimos las páginas del Génesis, Satanás ya es un ser caído que estuvo ahí en el jardín. En Génesis estamos en el jardín y el Satanás ya está caído. Fue expulsado ya de la presencia de Dios y lanzado a la tierra. Ahora, en la historia del Génesis se dice que en los primeros 3 capítulos o 5 capítulos de la Biblia podemos ver todo el resto de la Biblia, así como en algunos libros como el Evangelio de Juan, otros libros les dije yo, este prólogo, estas primeras palabras nos desglosan todo lo que vamos a ver, lo van a explicar más, pero aquí está todo encerrado. Podemos ver todos los componentes principales de la salvación que tenemos en Cristo, los capítulos 1, 2 y 3 del Génesis. O podemos irnos hasta el 5 si usted quiere. Pero en los primeros 3 capítulos tenemos todo. ¿Tenemos a qué? Nos habla de Dios. Y lo que a Él le preocupa, lo que a Él le interesa, lo que Dios ama, lo que Dios quiere. Tenemos a un enemigo, al enemigo. Y vemos cómo opera o cómo trabaja y qué viene a hacer. Vemos al hombre, al Adán o al ser humano.
Y lo que pasa, y lo que es lo que pasa cuando el hombre entrega las llaves al enemigo. Y luego tenemos la condición humana. ¿Por qué todas las cosas no funcionan y por qué van mal? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay sufrimiento? Fíjese las consecuencias, el dolor en la mujer al dar parto, el sufrimiento del hombre en el trabajo, el cansancio, etcétera. ¿Por qué van todas las cosas mal con el gobierno? ¿Por qué hasta hay espinos en mi jardín? Porque explica todas esas cosas. Y también la salvación de Dios ante el motín o la sublevación humana y demoníaca. Ahora, la primera parte es un prólogo. No es que tenemos dos relatos de la creación de Dios, sino es un prólogo que nos lleva al capítulo 2. Es donde hay el orden de por cierto, quiero decirte, así como ves el origen de cómo se van desarrollando, cómo aparece la vida, pasamos de vida sin conciencia a vida con conciencia, a vida de autoconciencia. Estoy hablando de plantas, animales y humanos. La ciencia... todo el orden de la aparición de la vida concuerda con lo que los científicos han descubierto. Por cierto, aquí quiero hacer un paréntesis. La ciencia no dice nada, los científicos sí. Y son los hombres los que hablan. La ciencia no dice nada, la ciencia es el estudio, es conocimiento, pero conocer cosas. Pero son los hombres los que hacen conclusiones. Ok. Ese relato del principio de las cosas, esos dos capítulos, ese primer capítulo donde vemos toda esa creación de día tras día, día tras día, día tras día, responde las preguntas sobre el ateísmo. ¿Por qué? Porque hay un Dios que dio inicio a la materia, al tiempo y a la energía. Entonces, ahí se termina el ateísmo. Se termina o los problemas del politeísmo. ¿Por qué? Porque vemos que hay un solo Dios que está obrando en todo esto. Ese lidia con los problemas de la evolución. ¿Por qué? Porque dice que Dios fue el que creó. Lidia con los problemas del panteísmo, porque Dios no está en todo. Su creación tiene su huella digital, o sea, es un reflejo de su poder creativo, pero es algo distinto a Él. También los problemas del materialismo, porque las cosas empiezan y terminan cuando Dios dice. Y también el problema del fatalismo, porque las cosas que Dios creó las hace con un propósito o tienen un propósito. Ahora, todo esto es para llevarnos al capítulo 2. O lo que es el séptimo día, donde hay un descanso. Cuando dice descanso, mis hermanos, no es que Dios se cansa de su creación. Dios disfrutó la creación, disfrutó crear. Él decidió hacerlo, escogió hacerlo, etc. Dios no se cansa por nada, Él es Dios. El descanso es para que nosotros entendamos. El punto es que hay un ciclo a todas las cosas en la mente de Dios. Hay un ciclo con principios y finales. En otras palabras, tenemos que entender que nosotros fuimos creados con un orden a esta vida. Hay un principio, hay un final y hay un propósito. Y nosotros somos parte. Dios quiere que también, así como Él cesa de hacer cosas, sigamos nosotros en ese ciclo que nos ha dado. Quiero decirte algo muy importante. Al leer Génesis hay varios pergaminos o rollos que se están escribiendo y empiezan de esta manera. Empiezan con las palabras en hebreo, no las puedo decir en hebreo, pero dice el capítulo 2, verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Y luego empieza el siguiente rollo en el capítulo 5, verso 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. Bla, 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 bla. Y luego en el capítulo 6, verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Y luego en el capítulo 10, verso 1. Dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Sem, Cam, Jafet, etc. Y luego en el capítulo 11, versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Y cada uno de estos libros nos va desarrollando la historia para que entendamos cómo se va desarrollando y cómo Dios va comunicándose y cómo va a llevar a cabo su salvación. Ahora, en la primera parte tenemos los orígenes del cielo y la tierra, pero más que nada es el problema del pecado. ¿Por qué? Porque tenemos como el hombre cae. Dios es el dueño, el hombre es el administrador y el hombre decide darle las llaves al enemigo. Sucumbe, en vez de administrar bien las cosas, él sucumbe y cae.
En el capítulo 5, hasta el capítulo 6, verso 8, tenemos que la humanidad o el Adán es como una genealogía, pero no es una genealogía propiamente dicha. En el capítulo 6 vemos cómo hay unos demonios, por así decirlo, o unos reyes que se creen, una gente que piensa que desciende de Dios, o estos Nefelim, que corrompen la creación de Dios y casi se destruye la humanidad totalmente. Y luego vemos en el capítulo 6, verso 9, cómo Dios escoge a alguien, a un tamim, en hebreo tamim, a alguien de sangre limpia, que construye un arca y se salva, él y su familia. Pero terminamos otra vez en un huerto y él desnudo y pecando. Luego tenemos la descendencia de los hijos de Noé en el capítulo 10 hasta el 11:9, que tienen conocimiento de Dios, y luego terminamos con Sem, Taré y Abraham. Ahora, lo que vemos con esto es cómo Dios se comunica con toda la humanidad, con toda su creación. Después se va comunicando con aquellos que le siguen. ¿Por qué? Porque es importante ese libro de los descendientes de Sem o de los hijos de Noé, mis hermanos, porque se fueron Sem, Cam, Jafet, se fueron esparciendo, y dice uno, ¿cómo hay culturas en este mundo donde ni siquiera conocen de Dios? El punto es que si vamos hacia atrás, todos sabían de Dios, todos conocen de Dios, pero deciden alejarse. Sin embargo, la descendencia de Sem sigue tratando de tener contacto, buscando de Dios. Entonces tenemos como Dios habla con todos, Dios habla a través de aquellos que le siguen, y luego terminamos con Dios hablándole a través de una familia, ¿okay? De una familia que lo sigue a Él. Básicamente, para hacerles un resumen de los capítulos del 1 al 11 que estoy cubriendo en este video, es el siguiente. Vemos en los capítulos 1 y 2 cómo hay un desorden, cómo hay un caos, cómo hay tinieblas, y de todo eso Dios saca y trae orden, trae belleza, trae bondad o cosas buenas en toda su creación. Y crea a un Adam, o a los humanos. Es tierra, también la palabra para rojo es lo mismo, similar en hebreo. Pero el ser humano que Dios puso en su creación después de que la hizo toda, lo puso al hombre para que reflejara el carácter de Dios, para que lo reflejara a Él. Entonces, también está como un representante de Dios para regir su creación. Está creado a su imagen y semejanza, y está creado para regir o gobernar. ¿Y qué es lo que debe hacer? Debe cuidar, sustentar, crear más belleza y vida, dar más orden. En otras palabras, Dios los bendice para que hagan eso. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, hay una elección representada por un árbol. El árbol de la ciencia del bien y el mal. Van a confiar en Dios para que para que defina Dios lo que es bueno y lo que es malo, o serán ellos autónomos, independientes de Dios para definir el bien y el mal por ellos mismos. Y mis hermanos, rebelarse ante Dios es muerte. O sea, ya no va a haber más acceso al árbol de la vida que representa a Dios. Ya no hay comunión con Dios. Esto nos lleva al capítulo 3, donde entra la serpiente, una criatura en rebelión, y les dice a ellos, si tomas de ese fruto que les está mintiendo, van a ser como Dios. He aquí la ironía más grande. Mis hermanos, ellos ya eran creados a imagen y semejanza de Dios. Ya eran creados, ya tenían poder para regir sobre la tierra, etc. Y reflejar el carácter de Dios. Pero les dice, serán como Dios. O se están perdiendo de algo, en otras palabras. El punto, mis hermanos, es que ellos caen. Y la caída trae efectos en las relaciones humanas. Ellos, Adán y Eva, ahora se distancian, se separan, se cubren, tratan de taparse. Hay consecuencias no solo en las relaciones humanas, en la relación con Dios también. Tratan de culparse el uno al otro, tratan de esconderse de Dios. Y esa consecuencia las lleva también a un dolor, a
a cansancio, fatiga, etcétera, a la muerte eventualmente. Pero en medio de eso, Dios da una promesa que encontramos en el capítulo 3 de la Biblia, verso 15. Algunas Biblias los tienen en letras rojas, donde dice: y pondré enemistad, Dios le dice a la serpiente, al enemigo, a Satanás, entre ti y la mujer, entre tu simiente o descendencia y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, alguien que va a nacer de mujer, le dice Dios a Satanás, te va a dar un golpe definitivo en la cabeza, te va a terminar. Pero tú le vas a herir. En otras palabras, este va a ser un salvador herido. Aquí podemos ver a este salvador victorioso que va a ser herido. Podemos ver la gracia de Dios, porque el hombre está descomponiendo las cosas, pero Dios desde ahí ya le está dando gracia y la oportunidad. En el capítulo 4 tenemos la historia de Caín y Abel, donde Caín mata a Abel. Y luego va y construye una ciudad donde hay violencia y opresión. O sea, la creación perfecta y bella de Dios ahora se está ensuciando. Y luego tenemos un personaje llamado Lamec. Otra vez, el Orígenes o primeros. Este fue el primer hombre en escoger muchas mujeres y tener muchas mujeres con él. Incluso dice, hay un canto ahí al final que dice que era más violento que Caín. En el capítulo 6 tenemos ya sea que eran ángeles malos o demonios, o reyes que decían descender de dioses. Estos Nefalim se unen a mujeres y se producen estos gigantes, etcétera. En pocas palabras, mis hermanos, los humanos construyeron más reinos de violencia y pecado que contaminan más y más la creación de Dios, lo cual lleva en los capítulos del 6 al 9 a Dios en su bondad, como se está contaminando toda su creación, por amor y compasión, limpia de toda esa maldad a su creación a través de un diluvio, donde escoge a Noé, este nuevo Adán. Pero él también cae, lo vemos en un jardín que él construye, y termina ebrio, termina desnudo y termina en vergüenza. Y luego vemos en los siguientes capítulos la fundación de las ciudades en Mesopotamia con la torre de Babel, y luego cómo Dios los dispersa. Ahí empiezan todas las naciones. Bueno, los dispersa. ¿Cuál es el punto? Quiero terminar con esto que es muy importante. Dios continuamente nos da una nueva oportunidad y nosotros la desperdiciamos. Vivimos en un mundo bueno que Dios ha creado y nosotros lo arruinamos. Escogemos, ¿cómo lo hacemos? Escogiendo definir por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo. Ponernos a nosotros en el querer estar en el lugar de Dios. Y eso trae consecuencias, trae relaciones rotas, trae conflictos humanos, trae violencia, trae muerte. Ahora, pero Dios promete, aquí viene la esperanza, desde el mismo principio de Génesis, Dios promete un Salvador victorioso que va a ser herido por nosotros para vencer al mal definitivamente. Y a pesar de la maldad humana, Dios en su gracia continuamente nos rescata y nos bendice. ¿Cómo va a hacer Dios esto? Bueno, eso es en el siguiente video, donde vamos a ver la importancia de cómo se conectan estos 11 capítulos con el resto del 12 hasta el 50, con los primeros 3 versículos del versículo 12. Sigue leyendo, mi hermano. Dios y hermana, Dios tiene algo para ti.